Te informa. Nosotros estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán en la calle 33, avenida Pérez Ponce, por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. El gobernador Mauricio Vila Dosal participó en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública e Instalación y primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil que presidió Andrés Manuel López Obrador. En el encuentro se aprobaron diversos acuerdos como el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el decreto de la Guardia Nacional y las academias regionales en materia de seguridad pública. Seguimos trabajando para reforzar la seguridad de la entidad por el bien de las familias yucatecas, acciones que se concretan con estos temas. Con seguridad y paz, la sociedad crece y los negocios prosperan. Esto fue lo que manifestó la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, al plantear la iniciativa Yucatán Seguro a las integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo 1. En el cambio de directiva de la agrupación que preside Lina Mercedes Vázquez Canto, la funcionaria agregó que todo negocio conlleva riesgos, pero algunos exceden la posibilidad de acción individual y requieren de la intervención del Estado para minimizarlos o abatirlos, como es la inseguridad, una de las metas que tiene la administración estatal. Lina Vázquez señaló que es hora de apostar por Yucatán porque es el mejor lugar para invertir. Yucatán Seguro, como bien le hemos comentado, una iniciativa que protege y vela por la tranquilidad de todos los yucatecos. Con estas acciones, autoridades estatales buscan una importante inversión en equipos de alta tecnología, así como estrategias y capacitación, todo esto para la tranquilidad de los ciudadanos. La inversión para reforzar la seguridad en el Estado es la mejor manera de procurar por la paz y la tranquilidad de los yucatecos. La iniciativa Yucatán Seguro incluye 3.527 nuevas cámaras de vigilancia, 1.000 cámaras vecinales adicionales, 119 arcos carreteros, 6 drones de alta tecnología y un avión especializado en vigilancia, semáforos inteligentes, 50 postes de voceo público con botón de pánico y 4 embarcaciones especializadas para proteger la costa. La inversión que promueve el gobernador Mauricio Vila Dosal tiene el objetivo de mantener la tranquilidad que caracteriza a Yucatán a fin de que las familias gocen de paz y seguridad y sea un atractivo para los grandes inversionistas nacionales y extranjeros para generar más empleos y mejor pagados. Cada uno de los rubros en los que se invertirá tienen objetivos específicos y responden a una necesidad en los campos de la vigilancia, el blindaje contra actos delictivos y la inmediata respuesta en casos de emergencia. Aunado a esos avances en tecnología y estrategia, un elemento fundamental para preservar la paz y la tranquilidad es que las acciones de las policías sean apegadas a derecho y anteponiendo los derechos humanos. Es por esa razón que casi la totalidad de los elementos policíacos tomaron uno o varios cursos, diplomados y talleres en derechos humanos. Teleyucatán te informa. Y para poder realizar algún tipo de reforma o alguna nueva ley, no solo se debe de escuchar a los ciudadanos, se debe de hacer parte de la ciudadanía y también a las instituciones. Esto es justamente lo que hace el gobierno del Estado, trabajo en conjunto entre población y Estado. Yucatán es ejemplo de trabajo entre el gobierno del Estado, instituciones y ciudadanía participativa en la toma de decisiones, expresó el subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, Víctor Hugo Lozano Poveda, al inaugurar la jornada Parlamento Abierto hacia una reforma electoral. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, dijo que se tienen que crear nuevas estrategias para mejorar el sistema electoral. Trabajando transversalmente, podemos generar un diálogo en donde todos nos escuchemos y trabajemos para la ciudadanía. Durante este Parlamento Abierto, se busca conocer las inquietudes de los operadores y actores del sistema electoral que puedan reflejarse en una reforma a la legislación para que cada uno de ellos, con sus participaciones, pueda plantear las adecuaciones que consideren importantes para el desarrollo democrático de nuestro país. El magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Enrique Figueroa Ávila,
y la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Rocío Barrera Vadillo, coincidieron en que las próximas elecciones se tienen que aplicar nuevos mecanismos para evitar la violencia de género. Con el interés de dotar a todos los operadores jurídicos de las mejores herramientas en la protección y tutela de los derechos humanos de tipo político-electoral. La ciudadanía debe contar con leyes electorales acordes a un régimen democrático que aprecia, entre otros valores universales, los de igualdad, libertad y certeza jurídica. Es hora de contar con reglas que prevengan, inhiban y sancionen la violencia política en razón de género. Este tema es prioritario para la Comisión de Gobernación y el segundo es incorporar desde el nacimiento de un nuevo marco jurídico electoral las demandas de la comunidad de mexicanos en el exterior. En el foro participaron diputados federales, locales y representantes de instituciones electorales de las entidades de la tercera circunscripción federal electoral como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Con imágenes de Joaquín Martínez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Productores del campo, beneficiados con equipos y herramientas del programa Peso a Peso que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal, expresaron su agradecimiento por los apoyos recibidos. Alejandro Pech Pot, agricultor desde hace más de 40 años y uno de los productores del oriente del estado, respaldados por Peso a Peso, agregó que este programa le ayuda mucho porque le permite sembrar a tiempo. Así como Alejandro, otros 1,863 productores de 14 municipios del oriente del estado fueron beneficiados en una entrega más del esquema. Las personas que recibieron los apoyos pertenecen a los municipios de Chemash, Chichimilá, Cuncunul, Zitás, Cagua, Tecom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Guayma, Valladolid, Panabá, San Felipe y también Río Lagartos. Pese a su corta edad y también a su enfermedad, Daniel lucha por salir adelante. La parálisis cerebral no detuvo a Daniel Alexander Bautista Lozano, quien con la atención integral que recibe en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial desde los 3 meses de vida, a sus 7 años, habla, camina, va a la escuela y hace sus actividades favoritas. Con base en el compromiso del gobierno del estado, las personas que requieren servicios de salud y quienes necesitan atención especial por alguna discapacidad tienen prioridad. La madre de Daniel, Olivia Lozano Alvarado, recurrió a diversas instituciones para solicitar apoyo, pero no ofrecieron atención que su hijo necesitaba o debía esperar a que se desocupara un lugar para recibir el servicio. Sin embargo, el CREE abrió las puertas tras realizar una valoración. El pequeño comenzó sus terapias. Daniel acude al centro los miércoles y viernes, pues tiene que ser constante para que los avances continúen siendo visibles. Ahí recibe atención no solo de calidad, sino con calidez humana, característica que no encontró en otros centros de ayuda a los que también se acercó. Teleyucatán te informa. Un grupo de 11 alumnas egresaron de la carrera de asistente educativo infantil de la extensión educativa del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. Su directora general, María Isabel Rodríguez Heredia, reconoció a las madres y padres de familia por dar a sus hijas la oportunidad de estudiar para emprender un camino hacia un mejor futuro. La directora del plantel, Claudia Sánchez Rojas, pidió a las graduadas luchar por la innovación, dar lo mejor de sí mismas y ser profesionistas de bien. Y es momento de ir a la primera pausa. Acompáñenos que enseguida estamos de regreso con mucha más información. A menos de un año, hemos transformado la vida pública de nuestro país. El grupo parlamentario del PT aprobó la reforma educativa en beneficio de estudiantes, maestros y ahora la educación inicial será garantizada por el Estado. Defendimos a los trabajadores y votamos en contra de la reforma a la ley del SAR. Impulsamos y votamos la paridad sustantiva de género. Velamos por tu seguridad y aprobamos la Guardia Nacional. El PT está de tu lado. No está chido. No está chido. No está chido. ¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido.
Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Y ahora que los pequeños están de vacaciones, esta es una excelente opción para que pasen un rato muy agradable y de paso aprendiendo. Títeres, cine gratis, brincolines, miniferia, manualidades, entre otras actividades, se ofrecerán en el programa Vive el Verano Cultur, que inició en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Son 2 semanas que vamos a tener disponibles todos estos juegos. La primera semana en los salones Fuxmal, la segunda semana en el Salón Chichén Itzá y la sala de cine que va a estar abierta todas las mañanas. La función de 10 de la mañana de una de las salas es gratuita para niños menores de 12 años. En dado caso de que vinieran más niños y se llenara la sala, abriríamos una segunda, igual con función gratuita, ¿no? Pues hay ya cosas de ciencia, hay arqueología, hay cosas de seguridad vial, hay muchas actividades para todas las edades. Más de 1,000 pequeños y sus papás disfrutaron del primer día de actividades del programa familiar, que estará abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, hasta el 19 próximo. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Bueno, ya está el foro Vive el Verano Cultur, pero importante conocer, pues precisamente de primera mano de los niños y niñas que participan en los diversos foros, cuáles son sus aprendizajes, experiencias y qué es lo que esperan de este tipo de proyectos. Niños que acudieron a Vive el Verano Cultur elaboraron su propio Forky, el nuevo personaje de la película Toy Story. Decoraron galletas, jugaron a ser arqueólogos, se tomaron la foto con su personaje favorito, jugaron Jenga, se caracterizaron en el módulo de pintacaritas, aprendieron sobre vialidad y primeros auxilios y realizaron diversas actividades en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Oye, ¿qué te pareció subir esta escalera? ¿Está difícil? Sí. Pero ya lo lograste una vez, ¿no? Sí. ¿Y vas a seguir intentándolo? Sí. ¿Es divertido? Hasta que me salga solita. Oye, Silvana, ¿qué te pareció esta actividad para decorar tu galleta? Muy bien, es que mi sueño de grande es ser chef. Porque desde muy pequeñita me gusta mucho la cocina. El programa Toca Cocina y Juega consiste en que los niños puedan decorar una galleta, más que nada para que puedan adentrarse al mundo de la gastronomía, pero en algo muy sencillo que es decorar una galleta. Realmente aquí venimos a enseñarles a hacer dibujitos con lo que es el glit, que es una mermelada, traemos una galleta con sabor a mantequilla y de igual manera terminando de decorar la galleta, ellos se la pueden comer. En el módulo de Tele Yucatán, niños y adultos conocieron la evolución de la televisión y se divirtieron con la pantalla verde a través de la cual jugaron a estar inmersos en diferentes escenarios, como el cuarto de Andy de la película de Toy Story. Y hablando de la misma película, el nuevo personaje Forky, que se ha convertido en el favorito de chicos y grandes a través del área de manualidades, los asistentes al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI lo pudieron realizar. Dalet, ¿qué estás haciendo? Un Forky. ¿Está difícil? No. ¿No? ¿Qué es lo más difícil? Pues hacer la ceja porque no se puede hacer tanto la curva exactamente. Oye, ¿y te está gustando esta actividad? Muchísimo. El programa Vive el Verano Cultur se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI durante 2 semanas, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Y es muy importante despertar en los jóvenes la pasión y el amor por la investigación científica. Eso precisamente realiza el CICI con el siguiente programa. Por medio del programa Talento CICI, jóvenes estudiantes aprenderán la relevancia de la investigación científica, cómo hacerla y aplicarla en la vida cotidiana. Los 40 participantes tendrán cursos y talleres, todos enfocados a las diferentes áreas de la ciencia. Es la tercera generación de jóvenes, quienes en el futuro podrían ingresar al Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán. La idea es que experimenten qué es hacer ciencia durante esta semana y que aprendan el método científico, ¿no? Todos ellos van a tener un tutor
y este tutor tiene un proyecto científico en el cual van a trabajar. Los temas son relacionados con la investigación que hacemos, o sea, va a haber temas en energía, en materiales, en biología vegetal de plantas, ¿no? En emprendurismo. Es la primera vez que el programa contará con la participación de la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto Tecnológico de Valladolid, el Parque Zoológico Animaya y el Museo de Antropología e Historia Palacio Cantón. El año pasado inclusive ganaron algunos premios, se fueron a Italia, si no me equivoco, ¿no? Primero se fueron a Morelia, a nivel nacional, o sea, los mejores los financiamos para llevarlos a Morelia, concursaron a nivel nacional, ganaron a nivel nacional y luego se fueron a Milán a concursar y también ganaron en Italia. Los 5 cursos planeados serán por la mañana y los 12 talleres se realizarán por la tarde, por lo que todo el día los jóvenes estarán aprendiendo. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y le comento, se puso en marcha la primera Feria Inclusiva, un espacio en donde diversas agrupaciones presentaron en una muestra pues todos los trabajos que llevan a cabo personas con discapacidad. Además de esta presentación, se puso en marcha un espectáculo musical. En el Zoológico del Centenario de Mérida se realizó la primera feria inclusiva que organizó la Asociación Civil Club Ayelén. Los integrantes del grupo organizaron diversas actividades recreativas, entre ellas obras de teatro. Los 26 actores de la compañía artística del Club Ayelén representaron los clásicos de Disney. Participaron 7 organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la atención de niños, niñas y jóvenes con alguna discapacidad. ¿Qué están ofreciendo? Hay artesanías, en el caso de Ayelén estamos vendiendo los concentrados que los chicos fabrican, que es horchata de arroz, jamaica, tamarindo, mermeladas y dulce de flor de Jamaica. Hay una organización que está vendiendo bolis, Maqueta que vende sus galletas y sus reposterías que hacen. La de Conavida está vendiendo bolis, Semillas del Futuro, medicinas tradicionales. Y otras están vendiendo plantitas, otros pulsos que elaboran también sus chicos. Lo que se recaudó con las ventas servirá para que las organizaciones continúen con su labor altruista. Además, el evento sirvió como una presentación del trabajo que realizan las asociaciones civiles. Las organizaciones participantes atienden a personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis cerebral y síndrome de Down. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de César Gómez, Teleyucatán te informa. Le platico que un rayo resultado de una tormenta eléctrica dañó varios equipos eléctricos que controlan parte de la iluminación del espectáculo Noches de Cuculcán, que se presenta en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Esto fue lo que informó el director general del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos de Yucatán, Mauricio Díaz Montalvo. Sin embargo, el videomapping no se suspenderá, de modo que los turistas podrán disfrutar del espectáculo porque los equipos que lo proyectan están a salvo y hasta nuevo visto, el costo de la entrada será del 50% de descuento, es decir, en vez de 510, se cobrará 255 pesos. El espectáculo comenzaría a las 8:30 de la noche, media hora antes, para que los asistentes esperen menos tiempo, porque inicia a las 9 de la noche. Con esta información nos vamos rápidamente a una pausa comercial. No se despegue. Regresamos con más aquí en Teleyucatán te informa. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. ¿Y tú? ¿Qué consideras cuando contratas a alguien para hacer una reparación? Que esté dentro de mi presupuesto, que sea rápido, que sea de buena calidad. La COFESE trabaja para que exista competencia y así tú puedas elegir los productos y servicios que más te convienen. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE.
El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso y por supuesto con más información. Le comento, CONACYT y el CICI trabajarán de manera conjunta, esto al destinar recursos para conocer el estatus actual de la milpa maya y así realizar una colecta del germoplasma de especies como maíces, frijoles, calabazas, entre otros, y así su principal objetivo, preservar ese milenario método de producción agrícola. El director general del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Pedro Iván González Chi, y los directores del Instituto Tecnológico de Tizimín y de Concal, José Antonio Canto Esquivel y Luis Laturneri Moreno, respectivamente, firmaron el convenio del proyecto Milpa Maya. El objetivo del acuerdo es estudiar el estatus de la milpa maya en Yucatán, la colecta de germoplasma de maíz, frijoles, ibes y calabaza en el estado, así como su disposición en el banco de germoplasma del CICI para su conservación a largo plazo. El proyecto inicialmente se concibió para un periodo de 10 años, o sea, es un proyecto de largo aliento. Sin embargo, a través del gobierno del estado, a través del fondo FOMIX Yucatán, hemos obtenido un financiamiento inicial por 3 años. Este proyecto, su objetivo principal es revalorizar la milpa maya, es decir, darle una categoría superior a la que hoy tiene, basado en la importancia real que tiene, ¿no? Ha sido un camino muy largo en estos 3 años. Inicialmente el proyecto Milpa Maya tendrá un financiamiento de 5 millones de pesos que se dedicarán a la capacitación de los milperos para el mejoramiento genético de sus cultivos, así como para la operación de un banco de germoplasma en peto que funcionará con energía renovable. También incluye la instalación de parcelas de experimentación y estudios de manejos de plagas y cultivo orgánico por personal de los institutos tecnológicos de Tizimín y Concal. Enfocados en trabajar a partir de las colectas que va a hacer de germoplasma Javier en la península, ¿sí? Nosotros estaríamos tomando parte de eso y parte de lo que tienen los productores en las comunidades de Xoy para hacer mejoramiento participativo. Eso significa que el tipo de trabajo que estamos haciendo es en colaboración directa con los productores. Con imágenes de Joaquín Martínez, Irving Gil, Tele Yucatán te informa. Yucatán continúa posicionándose en el mundo como destino atractivo para las inversiones. Esto fue lo que consideró la consejera económica y comercial de Bélgica para la región de Valonia, Florence van Holsbeek, en su visita a la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. La diplomática fue recibida por su titular, Ernesto Herrera Novelo, quien aseveró que el gobierno del estado está en disposición de establecer vínculos comerciales y culturales con su nación, uno de los objetivos para atraer mayores inversiones y, por supuesto, también visitantes. La consejera aseguró que en la entidad merece darse a conocer no solo por razones turísticas, como se conoce desde hace años, sino también por cuestiones de negocios. Y para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades del estado, la representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán para que su personal proporcione atención y también seguimiento a las personas que recibieron prótesis dentales que donó el organismo federal. A la fecha se apoyaron a 37 personas, entre mujeres y hombres de Teco, Canacín, Yaxcabá, Temozón, Tizimín, Oxcutzcap, Tixcacalcupul, Yobaín, Acanqué y Chemash. La entrega continuará en los próximos días hasta atender a 200 personas que vivan en alta marginación. La titular del organismo de beneficencia, Sacy Leonor Méndez Hernández, mencionó que también se entregarán sillas de ruedas estándar y para parálisis cerebral infantil, lentes de armazón, bastones, auxiliares auditivos, expansores mamarios y andaderas. Y hablando de la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Yucatán, junto con la Secretaría de la Contraloría, iniciarán la lucha contra la corrupción dentro de las aulas estudiantiles.
La Universidad Autónoma de Yucatán firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de la Contraloría, la cual capacitará a los estudiantes a combatir la corrupción. Por medio del trabajo colaborativo se diseñarán estrategias que incentiven la participación del alumnado a la rendición de cuentas y con ello exigir mayor transparencia de todas las instancias de gobierno. Es un convenio de colaboración para realizar acciones de promoción y difusión, de fiscalización de los recursos públicos, participación, por supuesto, de los estudiantes a través de programas de servicio social, de fiscalización de obra pública. También se capacitarán en transparencia en corto y Contraloría Social, así como diversas pláticas de fiscalización y recursos públicos. Parte de las acciones emprendidas por el gobierno en los meses recientes y con el fin de tener más transparencia en el ejercicio del erario, es que los más de 24,000 servidores públicos deben presentar su declaración patrimonial. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. En las últimas semanas, unos 100 estudiantes de las licenciaturas de Derecho y Psicología visitaron la Fiscalía General del Estado, que mantiene la colaboración con el sector académico para contribuir en la formación de universitarios. El alumnado recorrió el Servicio Médico Forense, el Laboratorio de Inteligencia Pericial y la Bodega de Evidencias, donde además de conocer el trabajo, conocieron la relación con sus futuras profesiones. Los jóvenes fueron atendidos por personal que explicó las funciones de sus áreas y aclararon las dudas de su labor diaria. Todavía le tenemos más información, una breve pausa. Siga con nosotros. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados por el voto libre, secreto y directo de cada uno de sus miembros. Las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección. A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Dunosusa presenta el Bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el Bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Ya de regreso con más información y nos trasladamos a donde viven los Cheles, a Canacín, a conocer un poquito más de la historia de este municipio. Aunque no hay fecha exacta de su fundación, Canacín es uno de los municipios más populares por su cercanía con Mérida y su gran historia. Comenzó a conocerse después de la época de la conquista. Al visitarlo encontrará una población activa, que resalta por su comercio y gastronomía. Los habitantes de Canacín son conocidos como los Cheles, que en maya significa rubio. El sobrenombre se debe a que por años gran parte de la población tenía ojos y tez clara, como resultado del asentamiento español en la época de conquista. A Canacín se le conoce como la capital del panucho, comida típica que consiste en una tortilla de maíz rellena de frijol y que encima puede llevar casi cualquier guiso, tradicional de carne y pollo, de carne de pollo o pavo. Al parque principal, las personas suelen asistir para tomar alguna bebida o platicar con los amigos. En el lugar hay 4 monumentos, uno dedicado a Pepillín, payaso famoso que sobresalió por sus muñecos Jorgito y el Chel.
También están los monumentos en homenaje al padre Denis, al profesor Alfonso Palma y a Jacinto Canec. Al poniente del parque principal, ubicada en el centro de la población, está la ex hacienda San Ildefonso Tella, que en 1974 comienza a restaurarse para convertirse en un atractivo turístico. Ahora que si usted quiere comer delicioso y muy económico, puede entrar al mercado y pedir ya sea unos albutes, unos panuchos, unas tortas o bien unas deliciosas empanadas de carne o queso, como en este caso yo voy a disfrutar. Así que venga a Canacín, disfrute de todo lo que tiene para ofrecer para ustedes, conozca su historia también, conozca a su gente, los mercados y disfrute de su deliciosa gastronomía. En las imágenes de Luis Medina, para la Tele Yucatán te informa César Gómez. Bueno, y a continuación le vamos a presentar una historia de un grupo de mujeres que decidieron buscar una manera, primero de divertirse y luego una manera de generar pues, un apoyo económico para sus familias. Con verdadero talento elaboran piezas impresionantes con material reciclado. Esta es su historia. Amas de casa, aficionadas de las manualidades y artesanías, emprendieron un proyecto que las mantuviera entretenidas y con el que pudieran aplicar su talento artístico. Hasta hace unos años se reunían en sus casas para practicar y elaborar cualquier manualidad. Autodidactas veían videos de manualidades en YouTube y posterior participaron en varios cursos. Decidieron trabajar con madera reciclada y fue entonces que comenzó su éxito. Nosotros lo que es la madera ya hemos estado comprando con mucha anticipación muebles, ¿sí? Que pues hemos de alguna forma reciclado y lo que hacemos es transformar o renovarlo, no restaurarlo, ¿sí? Y pues ver qué se puede sacar de cada pedazo de madera, ¿no? Ya sea de una máquina de coser, de unos cajones. La mayoría de sus productos son decorativos, aunque también cuentan con algunos muebles. Todo lo antiguo es bueno, tiene cedro, caoba. Le ponemos ya decoupage, es una técnica, transferencias, y así en la marcha vemos lo que le gusta a la gente, lo que más le gusta, y tratamos de tener un poquito de todo. Entonces, para todos los gustos, tenemos de playa, tenemos ¿cómo se le llama esto? Vintage, tenemos rústico. Las líderes del proyecto participan en ferias y diversos eventos para ofrecer sus productos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información César Gómez, Tele Yucatán te informa. Piezas jaraneras como la fiesta del pueblo, las canastas de Jalachó, almudes, nictejá, entre otras, fueron realizadas por 123 niñas, niños y jóvenes de 12 casas de la niñez indígena en el Teatro del IMSS Dr. Joaquín Jiménez Traba. El evento denominado Primer Encuentro Jaranero Mi Bailes, Mi Cultura fue organizado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a través del Programa de Apoyos a la Educación Indígena con el fin de preservar la cultura y también las tradiciones entre los becarios. El titular del INPI, el doctor Domitilo Carballo Cámara, señaló que con este tipo de actividades y programas se continuará el fortalecimiento en cada una de las casas y comedores de la niñez indígena. El gobierno del estado apuesta al emprendimiento para que los yucatecos impulsen sus negocios con la estrategia Microyuc. De esto comentó el subsecretario de Fomento Económico y Trabajo, Agustín Menéndez Reyes, quien aseguró que con la estrategia se puede incrementar la generación de empleos y superar los creados en meses pasados. Son productos que van enfocados a diferentes sectores, a las mujeres, a los jóvenes, a aquellos empresarios que ya están un poco más consolidados también con créditos un poco más fuertes. Y bueno, y la idea es poder atender todas las necesidades que existen en el interior del estado. Yucatán sigue estando como una de las mejores tasas de desocupación a nivel nacional, seguimos muy por debajo de la media nacional. Al cierre de mayo, que es el último indicador que tenemos una tasa de desocupación del 1.7% y además también la generación de empleos sigue creciendo. Al mes de mayo se generaron 593 nuevos empleos y esto pues sigue sumando al número de nuevos empleos que se ha generado desde octubre que iniciamos en esta administración. 940-7600, el teléfono del estudio para que usted pueda comunicarse con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial, no se despegue, ya regresamos con más.
Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Ya de vuelta con más información y le platico que por el periodo de vacaciones de verano, julio y agosto, los comercios establecidos de la entidad esperan captar más de 3.638 millones de pesos de derrama económica, cifra 5% mayor a la registrada en el mismo periodo en el 2018. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Michelle Salum Francis, resaltó que en las vacaciones Yucatán recibe a miles de turistas, principalmente regionales y nacionales, que reactiven la actividad económica en el estado. En este periodo de verano, los negocios y comercios, principalmente de playa, pueblos mágicos, ciudades coloniales y zonas arqueológicas, captan la mayor derrama del año con incremento en sus ventas hasta 100% fines de semana. Bueno, y continuamos con más información, pero pasamos a otros temas. En los recién nacidos, este tratamiento es de vital importancia, ya que puede prevenir un importante número de enfermedades. Con 5 gotas de sangre que se toman del talón del bebé en los primeros 5 días de vida, se pueden prevenir consecuencias graves e irreversibles, como ceguera o retraso mental, por hipotiroidismo, fenilcetonuria, fibrosis quística, entre otras enfermedades. El tamiz neonatal detecta a tiempo diversas enfermedades que no se pueden diagnosticar con una minuciosa revisión médica y permite ofrecer tratamiento oportuno para disminuir sus secuelas. Es una prueba que se realiza para detectar 67 enfermedades que pudo haber adquirido el bebé durante el embarazo. En 1973, Antonio Velázquez inició un programa de tamiz neonatal, el primero en América Latina. En 1988, se hizo obligatorio para la detección del hipotiroidismo congénito a los recién nacidos en el país. Los beneficios se extendieron para los recién nacidos con el tamiz neonatal ampliado, que se realiza en los centros de salud sin costo, a los recién nacidos afiliados al Seguro Popular. La prueba es rápida, pero un poco molesta para el bebé por la punción en el talón, aunque no tiene mayores complicaciones. Se le explica igual a la mamá que puede quedar morado, claro sí puede quedar morado, pero con el transcurso de los días se va a ir quitando. Esto no tiene una contraindicación ya que no es una vacuna, o sea, con el transcurso de los días, no da temperatura, no puede comer el bebé normal. La enfermera Joana Vivas dijo que se realizan más de 300 pruebas en el Centro de Salud de San Cristóbal y 2 o 3 son positivas. Algunos de los 67 padecimientos requieren prueba de reconfirmación y se canalizan al especialista para el tratamiento correspondiente. La prueba se realiza de lunes a viernes de 8 a 12 horas y sábado y domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Con estos temas, con esta información, nosotros nos despedimos, por supuesto, agradeciendo que nos haya acompañado en este inicio de semana aquí en Tele Yucatán te informa. La cita puntual mañana, como siempre, a las 8 de la noche para llevarle de manera directa lo que sucede en nuestro estado. Un gusto compartir esta mesa de información contigo, Lenny. Muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Nos vemos mañana. Y ustedes que nos están viendo, ya sea por casita o a través de la señal de Facebook, estamos como Tele Yucatán. No le cambie porque ahora va a tener lo mejor de la información deportiva con Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche porque las noticias
no se detienen. Que descanse, bonita noche. Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar, un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a gov.mx/INJUVE. Participa, el destino de México está en tus manos. Gobierno de México. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Tele Yucatán en una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Hoy vamos a estar platicando con todos ustedes acerca de la 26ª edición de la carrera Día del Ingeniero. Este evento tuvo lugar ayer por la mañana y en donde Warney Jiménez y Sofía Isaac fueron los grandes vencedores. Le tendremos todos los detalles. También estaremos platicando de la Expo Sport Mérida 2019. Este evento tendrá lugar en esta ciudad el próximo fin de semana. Se realizó ayer domingo la 7ª edición de la jornada atlética DARE, en donde 1,500 niños participaron. Y en el fútbol se hizo esta mañana el abanderamiento de la selección yucateca sub-9 y sub-10 que van a estar representando al estado en Cancún, Quintana Roo. De esto y mucho más estaremos hablando. Y como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Buenas noches, Mario, así es, arrancando ya listos en este inicio de semana, toda la información deportiva. Recuerde, vámonos rápido con nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, redes sociales, en Twitter primero en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted pueda estar en contacto con nosotros. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción realizó ayer, Delegación Yucatán, su 26ª carrera, una carrera de 10 kilómetros en el marco del Día del Ingeniero. En este evento, Warney Jiménez y Sofía Isaac fueron los vencedores. El reporte. Con un tiempo de 33 minutos y 47 segundos, Warney Jiménez se adjudicó por tercera ocasión la 26ª edición de la carrera del Día del Ingeniero, organizada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán. La verdad me sentí muy bien, la ruta no hubo ningún problema, pero como le repito igual, las condiciones hacia mi persona ahorita pues no son tan favorables, ya que corrí el medio maratón la semana pasada. Pues me siento un poquito cansado todavía. En la rama femenil, la primera en entrar a la meta este domingo, después de recorrer los 10 kilómetros de la carrera, fue por segundo año consecutivo Sofía Isaac Borges, con un tiempo de 40 minutos y 28 segundos. El segundo lugar correspondió para Anaí López y el tercero para Linda Howe. Bastante bien, me siento satisfecha, logré mi objetivo. ¿Primera vez en esta carrera que ganas primer lugar? No, es segunda vez que gano consecutiva. En silla sobre ruedas, Rogelio Martínez Segura ganó el primer lugar tras registrar 28 minutos y 21 segundos, escoltado por Juan Adonai Pot y Lilia Manrique. Pues sí, contento con el trabajo, fuimos un poquito a medio tope, pero contento con la carrera, con la ruta, que digo, está muy padre la ruta. Y contento por el tiempo y por haber ganado. En otros resultados, Lidia Cardoso ganó en su máster femenil, mientras que en varonil, Lorenzo Chan. En la categoría máster, triunfaron Misael Favela y Patricia Baquerano. En veteranos, Lourdes Arceo se llevó el primer sitio, al igual que Gabriel Martínez. En veteranos plus ganó Artemio Navarro y en la categoría de ingenieros, Ricardo García y Marisela Carvajal. El ingeniero Raúl Aguilar Vaqueiro, presidente de la CEMIC Yucatán, fue el encargado de dar el disparo de salida, acompañado de Carlos Sáenz, director del IDEI, y de Jesús Aguilar, subdirector de deportes del Ayuntamiento de Mérida. Estamos muy contentos en nuestro cumpleaños número 26, de veras ya ni ahora el 27. 26 años se dice fácil, pero es una carrera que ha llevado muchos años consolidar. Hoy, pues lo pudiste ver, la participación fue muy nutrida, la gente muy contenta, el clima no nos castigó, estamos muy contentos. Bien, y cambiando de tema, esta mañana fue presentada lo que va a ser la 4ª edición de la Expo Sport Mérida. Esta se va a realizar el fin de semana, o sea, el día 13 y 14 de este mes. Los días 13 y 14 de julio se realizará la 4ª Expo Sport Mérida en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, evento donde se reunirán los mejores exponentes de los distintos deportes de contacto, informó este lunes en conferencia de prensa Gerardo Sabido, coordinador del evento.
tenemos diversas actividades, tenemos una certificación internacional de Taekwondo, tenemos una exhibición de la MMA, tenemos una jaula donde van a estar practicando un torneo los jóvenes deportistas, tenemos al peleador de la UFC, Polo Reyes, que viene de la ciudad de Querétaro a visitarnos a Yucatán, va a haber una firma de autógrafos, él es peleador de la Liga de UFC Internacional. Gerardo Sabido manifestó que este torneo será totalmente gratuito y los que asistan podrán disfrutar de exhibiciones y conferencias, además de que asistirá un invitado especial que firmará autógrafos. El año pasado recibimos a 6,000 visitantes. Tenemos la meta este año que recibamos a más personas. Uno de los atractivos son los chicos que practican skate en Progreso, que es un deporte que no ha tenido demasiada difusión. Vamos a tener algunos peleadores de box, algunos árbitros de fútbol, soccer, vamos a tener al Capitán América por allá acompañándonos, a Glenn Vázquez y bueno, diferentes actividades. Por último, Gerardo Sabido expresó que esta expo iniciará en punto de las 11 de la mañana con un torneo de Fight Week International de artes marciales mixtas y con exponentes yucatecos. Con la participación de 1,500 niños, ayer domingo en Paseo de Montejo se realizó la 7ª jornada atlética DARE. Aquí están los detalles. Con la participación de 1,500 niñas y niños, este domingo se realizó con éxito la 7ª jornada atlética DARE 2019 sobre la avenida de Paseo de Montejo. El comisario comandante Mario Arturo Romero se encargó de dar el disparo de salida, acompañado de Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Mérida. En la categoría de 6-7 años, Edgar Medina fue primero, seguido de Efraín Pascasio y David Ábrego. En femenil, la mejor fue Paola González, seguida de Camila Carrillo y Aliesha Guillermo. Rafael Aguilar fue el mejor en la categoría de 8-9 años, escoltado por Joshua Molina y David Magaña. En femenil, la ganadora fue Adriane Aguilar, quien superó a Belén Hernández y a Montserrat Jerónimo. Finalmente, Natalia Flores fue la mejor en 14-15 años, seguida de Nicolás Kraus y Yamile Enríquez. Mientras que en varonil ganó Axel Mesa, escoltado por Facundo Ábalos y Julián Aldaz. Bueno, y esta mañana también fueron abanderadas las delegaciones de Yucatán que van a asistir allá a Cancún, Quintana Roo. Ellas participarán en el Campeonato Nacional Sub-9 y Menores de Fútbol. Partieron esta mañana rumbo a Cancún, Quintana Roo, las selecciones de fútbol de Yucatán que participarán en el Campeonato Nacional categoría Sub-9 y Menores, por lo que fueron abanderadas esta mañana por Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte del Estado. Estos representativos están conformados por jugadores de la Liga Marcelino Champagnat y tuvieron un proceso de preparación de casi 4 meses para integrar el combinado, destacó Manuel Martín Medina, presidente de la Asociación de Fútbol de Yucatán. Estos son algunos de los jugadores que integran la selección A, como Santiago Medina, Rodrigo García, Luis Sierra, Abraham, Alexis Escamilla, Mauricio Palma y Santiago Caballero. El técnico es Luis Canto Flores y Felipe Torres, el delegado. En cuanto al representativo B, está integrado por Israel Fuentes, Héctor García, Ernesto Montero, Oscar Núñez, Leonel Eguán, Edwin Chan, Fernando Bermond, entre otros. El director técnico es Oscar Núñez Balán y el delegado, Ever Garma Magaña. Y antes de irnos en el béisbol, bueno, pues los Leones ayer ganaron su 5ª serie consecutiva en esta segunda vuelta, temporada 2019 de la Liga Mexicana. Vencieron a los Generales de Durango en el Parque Cuculcán 7-3. Con esto siguen en la parte más alta de la zona sur. A partir de mañana estarán visitando al equipo de los Algodoneros de Unión Laguna, martes, miércoles y jueves. Y el fin de semana, viernes, sábado y domingo, visitando a los Araperos en Saltillo. Veremos cuál es el resultado de esta gira por el norte, segunda en esta segunda vuelta para los Reyes de la Selva. Así es, ya prácticamente, ¿no?, en lo que es la recta final de la Liga Mexicana, el Yucatán buscándose mantener en los primeros lugares o en el liderato para pues asegurar su pase a los playoffs. Y por cierto, ya hace unos momentos arrancó lo que fue el derbi de cuadrangulares de las Grandes Ligas, porque mañana es el Juego de Estrellas
del Gran Circo, la Gran Carpa allá en los Estados Unidos. Pues ya nos vamos, nada más precisar, a la Liga Mexicana en esta segunda vuelta le restan algo como 6 semanas y días, ya que estará concluyendo en el último día del mes de agosto, así que pues una tercera parte de esta segunda vuelta es lo que se ha jugado. Puede haber todavía muchos cambios y hay que echar toda la carne al asador. En nombre de todo el equipo, muchas gracias, muy buenas noches, nos vemos mañana. Ya. Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando perdón. Nos vemos todos los días a las 9 de la mañana y usted paga cuando vea los resultados.